Si llegaste hasta este video, no fue por accidente ni por simple curiosidad, y mucho menos porque estabas buscando entretenimiento espiritual. Llegaste porque hay algo en ti que reconoce cuando una palabra no viene de afuera, sino que se activa desde adentro, como si alguien finalmente estuviese nombrando lo que llevas cargando desde hace décadas. Desde muy temprano en tu vida hubo una sensación difícil de explicar, una percepción silenciosa de que no encajabas del todo, de que aunque hicieras el esfuerzo de adaptarte, de seguir las reglas, de cumplir expectativas ajenas, siempre terminabas sintiéndote fuera de lugar, como si hubieras nacido con un idioma interno que nadie más hablaba. Intentaste ser como los demás. Intentaste funcionar dentro del sistema, dentro de la familia, dentro del trabajo, dentro de las estructuras que prometían estabilidad y reconocimiento, pero que contigo solo producían desgaste, frustración y una sensación creciente de invisibilidad. Y con el tiempo, esa repetición empezó a doler más que el rechazo explícito, porque te hacía cuestionar tu propio valor. Pero escucha esto con atención, porque aquí comienza la verdad que nadie te dijo. No fue falta de capacidad, no fue falta de esfuerzo, no fue falta de fe, fue separación. Hay personas que nacen para integrarse, para mezclarse, para cumplir funciones previsibles dentro de un orden ya establecido, y hay otras que nacen con una configuración distinta, con una sensibilidad que no se adapta a moldes rígidos, con una conciencia que no puede ser domesticada, con un espíritu que no acepta instrucciones vacías. A esas personas, el sistema no las celebra, las aparta. Si llevas un cansancio antiguo, un agotamiento que no se resuelve con descanso físico, una fatiga que parece venir del alma y no del cuerpo, eso no es debilidad. Es el peso de haber caminado demasiado tiempo sin comprender por qué todo era más difícil para ti. Fuiste separado de personas que amabas, fuiste alejado de lugares donde creías que pertenecerías. Viste puertas cerrarse justo cuando más las necesitabas abiertas. Y cada una de esas experiencias fue dejando marcas, no visibles, pero profundas, como si la vida misma te estuviera empujando a un borde que no entendías. Existen niveles de elección espiritual, y el nivel Omega no se activa en la comodidad, ni en la aprobación, ni en la validación externa. El nivel Omega solo despierta después de la humillación silenciosa, después del rechazo repetido, después de los atrasos que casi destruyen la esperanza y de las pruebas que hacen sentir que Dios guarda silencio. Por eso, este mensaje no es para todos. Este no es un video para convencer, ni para motivar, ni para ofrecer promesas rápidas. Este es un mensaje de reconocimiento. Es para quienes, en lo más profundo, siempre supieron que no eran comunes, aunque durante mucho tiempo pensaron que eso era un defecto. Si mientras escuchas esto algo se mueve dentro de ti, si sientes una presión en el pecho, un nudo en la garganta o una quietud extraña, no luches contra ello. Ese es el lenguaje del recuerdo espiritual, el momento en que una verdad empieza a ordenarse por dentro. No estás atrasado, no fuiste olvidado, no fracasaste, fuiste reservado. Y ahora que esta palabra te encontró, es momento de comenzar a entender el primer gran signo que distingue a un elegido nivel Omega. La señal de nunca encajar. Hay una señal que aparece temprano en la vida de un elegido nivel Omega, una señal que no se manifiesta como poder, ni como éxito, ni como reconocimiento, sino como una sensación persistente de desajuste, como si desde niño hubieras llegado a un mundo que ya funcionaba con reglas que no fueron hechas para ti. No es que no entendieras las reglas, es que, aun entendiéndolas, algo dentro de ti se resistía a vivir según ellas.
Desde la infancia hubo una incomodidad silenciosa en los espacios comunes, en la escuela, en la familia, en los grupos, en las dinámicas sociales que parecían tan naturales para los demás, pero que para ti exigían un esfuerzo interno constante, como si estuvieras actuando un papel que nunca terminaba de encajar en tu piel. Mientras otros aprendían a adaptarse, tú aprendías a observar. Mientras otros imitaban, tú cuestionabas. Mientras otros encontraban seguridad en pertenecer, tú sentías una inquietud que no te dejaba quedarte del todo en ningún lugar. Y muchas veces te hicieron sentir que ese rasgo era un problema. Te dijeron, directa o indirectamente, que eras difícil, que pensabas demasiado, que sentías demasiado, que no eras práctico, que no seguías el ritmo, que no funcionabas como se esperaba. Y con el tiempo empezaste a preguntarte si había algo defectuoso en ti, si tal vez naciste con una falla invisible que te impedía ser como los demás. Pero esta es la verdad que necesitas escuchar ahora, con calma y sin miedo. Nunca encajaste porque no fuiste diseñado para encajar. El elegido nivel Omega no viene al mundo para reforzar estructuras existentes, ni para perpetuar sistemas familiares, sociales o laborales que funcionan por repetición y control. Viene con una configuración distinta, con una sensibilidad que detecta incoherencias, con una conciencia que no acepta órdenes vacías y con una profundidad emocional que no puede vivir en la superficie. Por eso, desde temprano, el entorno empieza a reaccionar. Algunos te ignoran, otros te minimizan, otros intentan corregirte, otros te empujan a ser alguien que no eres. Y tú, sin saberlo, comienzas a experimentar una forma temprana de separación espiritual, no porque seas superior, sino porque eres incompatible con lo que no tiene alma. Esta señal se manifiesta también en la incapacidad de permanecer mucho tiempo en lugares que apagan tu espíritu, aunque te ofrezcan seguridad, aunque prometan estabilidad, aunque desde afuera parezcan oportunidades que no deberías rechazar. Algo dentro de ti siempre sabe cuando un lugar, una relación o un camino te está desconectando de tu esencia, aunque no tengas palabras para explicarlo. Esa incomodidad no es rebeldía, no es inmadurez, no es orgullo, es discernimiento temprano. El problema es que nadie te explicó esto, y sin explicación la señal se convierte en carga. Así comienzas a vivir con la sensación de ser la oveja negra, el raro, el que no termina de encajar ni siquiera entre los suyos, el que siempre parece estar un paso fuera del ritmo colectivo, y esa sensación, cuando no es comprendida, se transforma en culpa, en autoexigencia excesiva, en intentos repetidos de adaptarte, aunque eso te rompa por dentro. Pero el nivel Omega no se activa en la conformidad, se activa en la diferencia sostenida. Dios no aparta a estas almas porque las desprecie, sino porque no pueden ser formadas en masa. Lo que llevas dentro requiere espacio, silencio, soledad y una desconexión progresiva de lo común para poder desarrollarse sin ser contaminado. Por eso nunca te sentiste completamente cómodo en ningún molde. Por eso siempre hubo una parte de ti que observaba desde afuera. Por eso, incluso cuando lograste pertenecer, algo seguía sintiéndose incompleto. Esta es la primera señal, y es profunda. No encajaste porque no eras una pieza perdida. Eras una pieza distinta, y cuando esta verdad comienza a asentarse, aparece inevitablemente la siguiente etapa del camino, una etapa que casi todos los elegidos nivel Omega conocen demasiado bien, y que marcó tu vida más de lo que imaginas. La soledad. La soledad que no rompe, prepara. Después de la señal de nunca encajar, hay una experiencia que casi siempre aparece como consecuencia inevitable.
una experiencia que marca al elegido nivel Omega de una forma silenciosa pero profunda y que muchas veces es malinterpretada como castigo, abandono o fracaso personal, cuando en realidad es una fase precisa del proceso de separación. La soledad. No una soledad momentánea, no un simple periodo de aislamiento social, sino una soledad estructural, prolongada, repetitiva, que se manifiesta incluso cuando estás rodeado de personas, incluso cuando formas parte de grupos, incluso cuando aparentemente tienes compañía, pero aún así sientes que nadie logra tocar realmente el centro de lo que eres. Esta soledad no llega de golpe, se va instalando poco a poco. Primero se van ciertas amistades, luego se enfrían vínculos familiares. Después se rompen relaciones que creías definitivas y con el tiempo empiezas a notar que cada vez hay menos personas con las que puedes hablar sin sentirte incomprendido, reducido o juzgado. Muchos elegidos. Nivel Omega pasaron años preguntándose qué hicieron mal para terminar así, revisando conversaciones, decisiones, actitudes, intentando encontrar un error que explique por qué la vida los fue dejando con menos compañía, menos apoyo y menos testigos de su camino. Y esa búsqueda constante de culpa fue uno de los dolores más grandes, porque nadie les explicó que no toda pérdida es consecuencia de un fallo. Algunas pérdidas son retirada divina. Hay personas que no pueden acompañarte más allá de cierto punto porque no soportarían lo que estás destinado a cargar, comprender o atravesar. Hay vínculos que cumplen su función en una etapa, pero que se vuelven peligrosos cuando tu conciencia empieza a profundizarse. Y hay presencias que, aunque te amen, no pueden caminar contigo hacia donde vas, porque ese lugar exige silencio, introspección y una transformación que no todos están dispuestos a enfrentar. Por eso Dios no te rodeó de multitudes. Por eso no te dio una vida social ligera y constante. Por eso muchos se alejaron sin explicaciones claras. La soledad del elegido nivel Omega no es ausencia de amor, es protección del propósito. En el silencio prolongado, tu percepción se agudizó. En la falta de distracciones, tu mundo interior se volvió más profundo. En la ausencia de validación externa, comenzaste, aunque con dolor, a desarrollar una identidad que no depende de la aprobación ajena. Esta soledad te obligó a mirarte de frente, a convivir con tus pensamientos, a enfrentar preguntas que otros evitan toda la vida, a revisar heridas antiguas, miedos no resueltos y recuerdos que nunca pudieron expresarse. Fue incómodo, fue pesado, fue agotador, pero fue necesario. Porque el nivel Omega no se construye en el ruido. Se construye cuando ya no tienes a quién impresionar, cuando ya no tienes a quién demostrarle nada, cuando ya no hay aplausos que distraigan ni voces que te digan quién deberías ser. En ese espacio vacío, algo empezó a reorganizarse dentro de ti, aunque no supieras ponerle nombre. Muchos confundieron esa etapa con depresión, con mala suerte, con abandono divino. Pero si miras con honestidad, notarás que incluso en los momentos más solitarios hubo una presencia silenciosa que no se fue, una fuerza que te sostuvo cuando todo lo demás se retiró, una guía interna que evitó que te perdieras por completo. Eso no fue casual. Dios retira personas para que puedas escucharte, retira ruido para que puedas discernir. Retira apoyos humanos para que desarrolles una raíz que no dependa de nadie. La soledad no vino a destruirte, vino a desprogramarte, a quitarte la necesidad de encajar, a romper la adicción a la aprobación, a vaciarte de expectativas ajenas, y aunque dolió,
Aunque aún duele en ciertos recuerdos, esa soledad fue la antesala de algo más profundo, de una etapa donde la vida dejó de ser simplemente difícil y comenzó a sentirse injusta, pesada, humillante, como si cada intento sincero terminara en retraso o pérdida. Ahí es donde muchos casi se rinden, y ahí es donde se activa el siguiente nivel. La dolor que no mata, sino que despierta. El dolor que activó el código Omega. Después de la soledad, cuando ya no quedaba nadie a quien culpar, cuando el ruido externo se había apagado y solo permanecías tú frente a tu propia vida, comenzó una etapa todavía más difícil de explicar. Una fase donde el sufrimiento dejó de ser ocasional y se volvió estructural, repetido, casi metódico, como si cada avance estuviera seguido por una caída, cada esperanza por una demora, cada intento honesto por una humillación silenciosa. Este es el punto donde muchos se rompen, porque no se trata solo de dolor emocional, sino de una acumulación de experiencias que parecen injustas, incluso para quien cree en Dios, situaciones donde hiciste lo correcto y aún así perdiste, donde fuiste leal y aún así fuiste traicionado, donde trabajaste más que otros y aún así quedaste atrás, observando cómo personas menos profundas, menos conscientes y menos íntegras avanzaban sin obstáculos mientras tú cargabas retrasos inexplicables. El elegido nivel Omega no sufre por un solo evento traumático, sufre por patrones de rechazo, patrones de interrupción, patrones de puertas que se cierran justo cuando parecía que por fin se abrirían. Y ese tipo de dolor no solo hiere el corazón, también erosiona la identidad, porque te obliga a preguntarte una y otra vez si tal vez el problema eres tú, si tal vez estás destinado a perder, si tal vez tu vida será siempre una sucesión de esfuerzos no reconocidos. Pero aquí es donde la verdad comienza a revelarse, aunque duela aceptarla. El dolor no llegó para destruirte. Llegó para activar algo que no despierta de otra forma. El código Omega no se activa con bendiciones tempranas, ni con caminos fáciles. Se activa cuando la personalidad se quiebra lo suficiente como para que el ego deje de dirigir, cuando las falsas identidades se caen, cuando ya no puedes sostener la imagen de quien creías que debías ser y te ves obligado a quedarte con lo único real que permanece. El dolor te despojó, te quitó la ingenuidad, te quitó las expectativas románticas sobre la vida, te quitó la dependencia emocional de la aprobación ajena, te quitó la fe infantil que esperaba recompensas inmediatas. Y aunque en su momento pareció crueldad, fue cirugía espiritual. Muchos elegidos, nivel Omega, pasaron por humillaciones que jamás contarían en público, situaciones donde su dignidad fue puesta a prueba, donde fueron malinterpretados, señalados, descartados o tratados como prescindibles, no porque lo fueran, sino porque el entorno no sabía qué hacer con alguien que no podía ser reducido a una función. Ese dolor refinó tu percepción. Después de todo lo que atravesaste, ya no miras a las personas igual, ya no confías de la misma manera, ya no te dejas engañar fácilmente por discursos vacíos, promesas infladas o apariencias de poder. Algo en ti aprendió a leer entre líneas, a detectar intenciones ocultas, a sentir cuando algo no es coherente, aunque se vea correcto por fuera. Eso es parte del código Omega. El dolor también te enseñó a permanecer de pie cuando nadie aplaude, a resistir sin testigos, a sostenerte sin garantías, a seguir caminando aun cuando no hay señales claras de recompensa.
Esa resistencia silenciosa es una de las marcas más raras y más poderosas de este nivel de elección. Por eso sobreviviste a cosas que habrían destruido a otros. Por eso no te volviste completamente cínico, aunque podrías haberlo hecho. Por eso, a pesar de todo, sigues buscando sentido y no solo supervivencia. El dolor no te volvió débil, te volvió irreductible, y cuando el código Omega se activa, ocurre algo inquietante para el mundo externo, porque el sistema comienza a percibir, aunque no lo entienda, que ya no puede moldearte, que ya no puede comprarte con promesas, que ya no puede controlarte con miedo o aprobación. Ahí surge una nueva fase, la resistencia del entorno, la negativa del sistema. La razón profunda por la que, aun siendo capaz, nunca fuiste promovido como esperaban. Eso es lo que vamos a revelar ahora. ¿Por qué el sistema nunca te promovió? Hay un punto en la vida del elegido nivel Omega en el que el dolor deja de venir solo de las pérdidas personales y comienza a manifestarse de una forma más estructural, más visible, más injusta a los ojos humanos. Es el momento en el que te das cuenta de que a pesar de tu capacidad, de tu inteligencia, de tu compromiso y de tu ética, el sistema nunca te abrió realmente las puertas que parecía abrirle a otros con mucha menos profundidad que tú. Trabajaste duro, aprendiste rápido, diste más de lo que se te pidió, y aún así, algo siempre te detenía justo antes del ascenso, del reconocimiento, de la estabilidad prometida. Veías cómo otros avanzaban por favoritismo, por obediencia ciega, por saber callar donde tú no podías callar, mientras tú quedabas relegado, observado, evaluado, pero nunca plenamente integrado. Eso no fue mala suerte. El sistema no rechaza al elegido nivel Omega por incompetencia, lo rechaza por incontrolabilidad. Las estructuras rígidas, ya sean laborales, familiares o sociales, funcionan sobre la repetición, la previsibilidad y la obediencia. Necesitan personas que se adapten sin cuestionar, que ejecuten sin sentir, que funcionen como piezas intercambiables dentro de una maquinaria que no tolera conciencia profunda ni discernimiento espiritual. Y tú nunca fuiste una pieza. Desde el inicio, algo en ti observaba más allá de la superficie, detectaba incoherencias, percibía injusticias, sentía cuando una orden no estaba alineada con la verdad. Incluso cuando guardabas silencio, tu presencia incomodaba, porque el sistema percibe, aunque no lo admita, cuando alguien ve demasiado. Por eso no te promovieron. Por eso te dejaron esperando. Por eso te exigieron más que a otros y te dieron menos. No porque no fueras valioso, sino porque no eras manejable. El elegido nivel Omega no puede ser completamente absorbido por estructuras que viven de la manipulación, del miedo y de la jerarquía vacía. Y cuando el sistema detecta a alguien que no se deja programar del todo, comienza una estrategia silenciosa: postergación, desgaste, invisibilización, hasta que esa persona se rinda o se vaya por sí sola. Muchos se van rotos, otros se van amargados, pero tú, aunque herido, seguiste buscando sentido. Eso también es parte de la elección. La falta de promoción no fue castigo, fue protección. Si hubieras sido elevado dentro de un sistema que no honra tu esencia, habrías perdido algo mucho más valioso que un cargo o un salario. Habrías perdido tu alineación interna. Y Dios no sacrifica la identidad de un elegido nivel Omega por éxito temporal. Por eso tu camino fue más lento, por eso tus logros no fueron inmediatos, por eso muchas veces sentiste que estabas nadando contra la corriente. No era resistencia externa solamente, era dirección divina. El sistema no supo qué hacer contigo porque no fuiste diseñado para servirlo, sino para trascenderlo.
Tu misión no está en sostener estructuras viejas, sino en caminar fuera de ellas, incluso cuando eso implica incertidumbre, desapego y largos periodos sin validación. Y cuando esta verdad se asienta, algo cambia por dentro. Dejas de preguntarte ¿qué hiciste mal? Dejas de mendigar reconocimiento, dejas de intentar probar tu valor, porque empiezas a comprender que no fuiste rechazado. Fuiste apartado, y cuando un elegido nivel Omega deja de intentar encajar en el sistema, ocurre algo decisivo, algo que marca el cierre de un ciclo y el inicio de otro completamente distinto. Llega el momento del llamado consciente, el punto sin retorno, la hora en la que ya no puedes ignorar quién eres. Eso es lo que vamos a cerrar ahora. El llamado que ya no puede ser ignorado. Llega un momento en la vida del elegido nivel Omega en el que ya no es posible seguir interpretando el papel de quien no es, ni continuar explicándose ante un mundo que nunca tuvo la capacidad de comprenderlo. No ocurre de golpe ni con señales espectaculares, sino como una certeza silenciosa que se instala por dentro y ya no se va. Es el momento en el que te das cuenta de que volver atrás sería traicionarte. Después de todo lo que atravesaste, después de la soledad, del dolor, del rechazo del sistema y de la activación interna que cambió tu forma de ver la vida, algo se ordena con claridad inquietante. Ya no puedes seguir viviendo desde la negación de tu propia naturaleza. No porque ahora todo esté resuelto, no porque el camino sea fácil, sino porque ya sabes quién eres. El llamado del elegido nivel Omega no es a encajar en un nuevo grupo, ni a buscar aprobación espiritual, ni a adoptar una identidad inflada para compensar el pasado. Es un llamado mucho más sobrio, más profundo y más exigente. Asumir tu lugar sin necesidad de validación externa. Asumir que nunca fuiste común. Asumir que tu sensibilidad no es debilidad. Asumir que tu incomodidad con lo superficial es señal de profundidad. Asumir que tu camino no será masivo, pero será verdadero. Este llamado se activa cuando dejas de pedir permiso para ser quien eres, cuando ya no necesitas explicarte todo el tiempo, cuando ya no te justificas por pensar distinto, sentir distinto o caminar a otro ritmo. No porque te vuelvas indiferente, sino porque comprendes que no todos están destinados a entenderte. El elegido nivel Omega no viene a salvar al mundo ni a imponer su visión. Viene a encarnar una forma distinta de estar en la vida, una presencia que no grita, pero que incomoda, que no busca protagonismo, pero que transforma, que no se impone, pero que deja huella. Tu misión no es agradar, no es convencer, no es demostrar. Tu misión es alinearte. Cuando te alineas con lo que eres, algo se acomoda incluso en medio de la incertidumbre. Las decisiones se vuelven más claras, aunque no siempre más fáciles. Las relaciones se vuelven más escasas, pero más honestas. El camino se vuelve menos predecible, pero más coherente. Este es el punto en el que muchos sienten miedo, porque implica soltar definitivamente la esperanza de ser aceptados por estructuras que nunca los quisieron completos. Pero también es el punto donde llega una paz nueva, una paz que no depende de circunstancias externas, sino de la coherencia interna. No fuiste elegido para correr la misma carrera. Fuiste elegido para cerrar ciclos viejos y abrir otros nuevos, incluso si al principio nadie los aplaude. El nivel Omega no busca seguidores, busca integridad. Y si llegaste hasta aquí, si escuchaste cada parte de este mensaje y algo dentro de ti se mantuvo atento, firme, presente, entonces no necesitas más pruebas. El reconocimiento no viene de afuera, viene del momento en que dejas de huir de tu propia profundidad. No fracasaste, no llegaste tarde, no perdiste el tiempo, fuiste preparado.
Y ahora comienza una etapa distinta, no necesariamente más cómoda, pero sí más verdadera. Una etapa donde ya no negocias tu esencia, donde eliges con conciencia, donde caminas con menos ruido externo y más claridad interna. Este es el cierre del mensaje, pero no el final del proceso. El llamado ya fue escuchado, la identidad ya fue nombrada. Ahora el camino continúa contigo. Si este mensaje te reconoció y no solo te emocionó, escribe en los comentarios: yo soy elegido nivel Omega. Si aceptas tu camino sin intentar encajarlo en moldes ajenos, declara: asumo mi llamado, y recuerda esto: incluso cuando vuelvan las dudas, no fuiste rechazado por la vida. Fuiste separado por Dios. El sistema no te dejó fuera, el cielo te apartó. Porque no todos son llamados a ser comunes. Algunos fueron elegidos para ser irrepetibles.